Es Dios, qué bueno es Dios. Vamos en esta noche a tener el tema número 8 de esta serie de enseñanzas bíblicas fundamentales, el cual está titulado Nuestra unidad en Cristo. Es un tema sumamente importante para todo creyente, sumamente importante. Según puedo ver, viene de alguna manera a reunir, a sintetizar, a resumir lo que es el verdadero cristianismo, este tema. Y esperamos en el Señor que podamos compartirlo con la fuerza que Dios le ha puesto en nuestros corazones y podamos nosotros regocijarnos al ver que Dios es que da entendimiento de su palabra. Este tema, como vamos a ver, va a tratar de lo que es la unidad que tenemos en Cristo, qué significa para nosotros los creyentes, pero también qué espera Dios que nosotros, al estar unidos a Cristo, hagamos aquí en la tierra. ¿Qué espera Dios? Y también vamos a analizar con quién Dios espera que nosotros estemos también unidos en el Espíritu. Les digo de nuevo, es muy importante. Y la palabra de Dios nos dice, la Biblia declara que Dios se propuso reunir todas las cosas en Cristo. Es idea de Dios desde la eternidad. Reunir todas las cosas en Cristo, como dice Efesios 1:10, dice, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Da a entender que Dios ha querido reunir en Cristo Jesús todas las cosas, en el cielo y en la tierra, según declara la palabra. Por lo tanto, lo que es el plan y el método, Dios lo planeó y la manera de realizarlo. Los recursos necesarios para unir todas las cosas en Cristo. El tiempo necesario y la eternidad misma, todo es en Cristo. Y lo vamos a ver. La palabra declara que Cristo Jesús es el motivo por el cual existen todas las cosas. Dios quiso que su Hijo tuviera la preeminencia en todo, dice la palabra de Dios. Y Él quiso exaltarlo hasta lo sumo. Y todas las cosas, el plan, el método, los recursos, lo que Dios va a utilizar para cumplir ese su deseo, está en Cristo Jesús. Esto significa igualmente entonces que fuera de Cristo no hay nada en el propósito eterno de Dios. Todo está en Cristo. La Biblia dice que todas las cosas fueron hechas por medio de Él y sin Él nada fue hecho. Y todo fue hecho para Él también. Es tremendo esto. Fuera de Cristo no hay nada. Nosotros vemos en la palabra, vamos a mirar algunos versículos. Dice, Dios nos dio vida juntamente con Cristo. Efesios 2:5. Nos dio vida con Cristo. También dice, nos resucitó con Cristo. Efesios 2:6. Y también nos hizo sentar en Cristo. Vemos aquí, tenemos vida, nos ha resucitado y estamos sentados con Cristo. Cuando se habla de sentado con Cristo, está hablando de un reinado, una autoridad que Dios nos da a su pueblo. Y vamos a analizar quién es su pueblo. También dice la palabra que seremos arrebatados juntamente con Cristo. Primera Tesalonicenses 4:17. También dice, en la eternidad seremos glorificados con Él. Romanos 8:17. Así es que la nueva creación es en Cristo. La vida es en Cristo. La aceptación, Dios nos acepta en Cristo.
La justicia es en Cristo. La redención es en Cristo. La salvación también es en Cristo. Todo es en Cristo. Según la palabra de Dios, también la perseverancia es en Cristo. Tenemos que perseverar en Cristo. Tenemos esperanza en Dios, en Cristo Jesús. Hay esperanza de vida eterna, hay esperanza de tantas cosas que Dios dice que nos va a dar como su pueblo, sus hijos, pero todo esto se cumple en Cristo. La santificación es en Cristo. No hay otro método, medio, manera de poder ser hallados santificados delante de Dios fuera de Cristo. También la Biblia dice que las bendiciones son en Cristo. La palabra dice que Dios nos ha bendecido en Cristo con toda bendición espiritual en los lugares celestes, todas en Cristo. También las promesas que hay en la Biblia, todas se cumplen en Cristo y para los que están en Cristo, dice la palabra. La palabra dice que los que están en Cristo, para ellos todas las promesas de Dios son sí y amén, en Cristo Jesús. La oración es eficaz solo en Cristo. Jesús dijo, todo lo que pidan al Padre en mi nombre, yo lo haré. La oración solamente puede llegar al Padre por medio de Cristo, dice la palabra de Dios. Podernos comunicar con Dios solo por medio de Cristo. La paz la podemos conseguir solo en Cristo. La paz verdadera, la paz que el mundo no puede dar, la paz genuina, la paz que está con Dios mismo hacia nosotros y nosotros con Él. Esa paz solo la podemos tener en Cristo. Pero también hay algo más. La Biblia dice que las riquezas están en Cristo. Cristo es el dueño absoluto de toda la creación, porque así quiso el Padre. Todo es en Cristo. Hay algo también, dice, el propósito eterno es en Cristo. Lo hemos leído, Dios se propuso unir en Cristo todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra. Nosotros podemos ser uno en Cristo, solamente en Cristo. No hay maneras de uno poder unirse a lo que es la divinidad fuera de Cristo. El consuelo lo conseguimos en Cristo. Toda consolación cuando estamos pasando por dificultades, solo aquellos que estamos en Cristo, el Espíritu Santo viene y nos consuela. La palabra dice que el hombre es hecho perfecto en Cristo. Cristo nos perfecciona. Todos los que estamos en Cristo somos hechos perfectos en Él. Y dice también, nosotros estamos completos en Él. La palabra completo significa no nos falta nada si estamos en Cristo. En Juan 14, voy a leer varios versículos del 12 al 20, dice lo siguiente. Jesús dijo, de cierto os digo, el que cree en mí, las obras que yo hago, Él las hará también. Él está diciendo, de cierto, es una afirmación enfatizada de que lo que Él hace, nosotros lo podremos hacer si creemos en Él. Dice, aún mayores hará la persona que cree en Él, porque Él va al Padre. ¿Mayores? Él dice, todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, yo lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. ¿Cuántas cosas dijo? Todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre. Aquí el Señor nos dice cómo es que debemos pedirle a quién. Es al Padre. Él es la fuente de todas las cosas. El Hijo siempre honra al Padre. Pero Él dice, todo lo que pidan en mi nombre, porque Él es el único autorizado por el Padre para interceder por los seres humanos. Él dice, yo lo haré. Dice, si algo pidierais en mi nombre, yo lo haré, dice el Señor. Pero hay algo más. Aparte de que Él va a hacer las cosas que pedimos, Él dice, si me amáis,
guardad mis mandamientos. Ahora entra no solamente el pedir, pero el amarlo a Él. Y amarlo a Él significa que guardamos sus mandamientos. Entonces Él dice, y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Jesús está hablando en estos versículos a sus discípulos antes de Él partir de la tierra. Los discípulos estaban entristecidos porque el Señor había dicho que ya le llegaba el tiempo de partir de este mundo. Pero luego les dice, les voy a enviar otro consolador. Va a venir ese otro consolador y ese no se irá de ustedes, estará con ustedes para siempre. ¿Y de quién hablaba? Del Espíritu de verdad, el cual dice, el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y dice, y estará en vosotros. Está hablando de algo que ellos no habían experimentado, tener al Espíritu Santo morando en ellos mismos. Conocían que moraba en Cristo Jesús con todo lo que Él estaba haciendo y hablaba y la autoridad que tenía, pero de ahí a que ellos mismos también tuvieran el privilegio de tener al Espíritu Santo morando en ellos, Jesús le dijo, estará en ustedes y no se irá de ustedes. Entonces Él dice, en aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. Es tremendo. Cuando nosotros hablamos de estar unidos con Cristo, es una unidad completa, total, donde Cristo Jesús es uno con el Padre y uno con nosotros. Y por deducción, nosotros estamos unidos al Padre por medio de Cristo, en la unidad de la divinidad. Dice, somos uno, el Padre y yo, y soy uno con ustedes, dice el Señor. Es una unidad tremenda a la que estamos hablando. Eso dice Juan 14, del 12 al 20. Pablo dijo algo también. Pablo dijo, el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Toda persona que está en Cristo tiene el Espíritu de Cristo, el Espíritu Santo. Es uno con Él, dice Pablo. También dijo lo siguiente, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Nos habla al pueblo de Dios, que no olvidemos o tenemos que saber que nosotros somos el templo del Dios viviente. El Espíritu Santo mora en ti y en mí. Somos su templo. Dice, si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él. Porque el templo de Dios, dice, el cual sois vosotros, santo es. Dice 1 Corintios 3, 16, 17. Hermanos, si sabemos que el Espíritu Santo de Dios mora en nosotros, es el templo del Espíritu del Dios Santo y viviente, nuestros cuerpos deben mantenerse en santidad, dice, porque el templo de Dios es santo. La palabra santo significa apartado de toda inmundicia, de todo aquello que desagrada al Dios tres veces santo. Nuestro cuerpo debe ser sometido a la autoridad de Cristo para mantenerlo en santidad, porque somos el templo del Dios viviente. Pablo también dijo, hablando del misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Tenemos esperanza de gloria porque Cristo está en nosotros, dice la palabra. Hay una esperanza eterna. Hay algo en nuestros corazones que nos permite seguir adelante. No importa que vengan situaciones adversas, difíciles a nuestras vidas,
Podemos seguir adelante porque tenemos una esperanza de gloria, de ser glorificados, de ser tenidos por Dios a su propia, dice, imagen, ser semejantes a la divinidad, dice la palabra. Es una esperanza de gloria a los que estamos en Cristo Jesús. Así que la base de nuestra esperanza eterna es nuestra unión con Jesucristo. El hecho de ser uno con Cristo es la base inequívoca de que nosotros tenemos esa esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque Cristo mora en nosotros, porque Él vive en nosotros y nosotros estamos en Él, dice la palabra. Hemos sido hechos nuevas criaturas y pertenecemos a una nueva creación, dice la palabra, como dice 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Si tú estás en Cristo, eres una nueva criatura. Ya no te representa Adán, ahora te representa Cristo como cabeza de esa nueva creación en la cual tú eres parte. También dice, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación, dice Gálatas 6:15. Esa nueva creación y esa nueva criatura ha sido creada según Dios, dice la Biblia, en la justicia y santidad de la verdad, según nos dice Efesios 4:24. La nueva creación que somos tú y yo en Cristo, hemos sido creados en la justicia y en la santidad de la verdad. La justicia de Dios ha sido realizada por medio de Cristo, y nosotros, por causa de su justicia, hemos sido hechos nuevas criaturas, ahora siendo parte de Cristo mismo. Y vamos a ver entonces qué significa esta unión, algunos resultados de esta unión y de esta nueva criatura que Dios nos ha hecho. Algunos resultados muy importantes. Veamos el primero. Hemos sido hechos hijos de Dios, dice la palabra. Hijos de Dios, dice, mas a todos los que les recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Dice, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Juan 1:12-13. Una persona que está en Cristo es hijo, hija legítima de Dios, del Dios del universo, porque así Dios lo quiso. Es voluntad del Padre que seamos sus hijos en Cristo, porque estamos en Cristo. Otro punto, ya no somos esclavos del pecado. Personas que están en Cristo, el pecado ya no lo puede dominar. Dice la palabra, así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Romanos 6:11. Para las personas que nos rodean, que no comprenden quiénes somos, porque somos nuevas criaturas, no comprenden nuestra manera de ser, de vivir, de pensar, de razonar, nuestros valores, nuestras prioridades, no las entienden porque no conocen al Señor. Pero la Biblia dice que nosotros debemos considerarnos muertos al pecado, pero vivos para Dios. Ellos viven pecando, nosotros no compartimos con ellos ese pecado, pero tenemos la vida de Dios en nosotros también. Dice también, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, porque no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia, dice Romanos 6:14. El pecado no se enseñoreará
más de ti si estás en Cristo. Cualquier cristiano que diga es que era débil y caí en la trampa, eso es una mentira, porque el que está en ti es más fuerte que el que está afuera poniéndote la trampa. Dice, el pecado no te puede dominar más, aleluya. No se enseñoreará más de nosotros. El pecado ya fue vencido. Nosotros solo necesitamos pararnos firmes en la palabra de Dios y nos daremos cuenta que cada vez que el enemigo viene con una tentación tiene que salir huyendo, porque no puede con el verdadero Hijo de Dios. Algo más que significa nuestra unidad en Cristo y ser una nueva criatura. Tercer punto es que hemos recibido la vida misma de Dios. La hemos recibido. Dice la palabra, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, dice, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Efesios 2, 4 y 5. Antes de estar en los caminos del Señor, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, dice la palabra, porque la paga del pecado es muerte. Todo el que peca está muerto espiritualmente hablando. Pero dice la Biblia que Dios, porque nos amó de tal manera, entonces nos dio vida juntamente con Cristo, que es la vida. Y dice más, este es el testimonio que Dios nos ha dado. Aquí dice el apóstol Juan, dice vida eterna. Dios nos ha dado ¿qué? Vida eterna. Y esta vida, dice, está en su Hijo. El que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Dice primera de Juan 5, 11 y 12. Vida eterna, dando a entender que pasarán millones y millones y millones de años y tú y yo seguiremos viviendo, porque no terminará la vida, dado que será compartida la vida del Dios viviente que da la vida. Está en nosotros porque estamos en Cristo. El que tiene el Hijo de Dios tiene esa vida eterna, dice la palabra. El que no tiene al Hijo no tiene esa vida. Algo más, punto número 4. Dice, somos como Él en este mundo. Eso dice la palabra, que tú y yo somos como Cristo en este mundo. Dice primera de Juan 4:17, en esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio. Pues, como Él es, así somos nosotros en este mundo. Como Él es santo, así somos nosotros en este mundo, como Él es. Y si por alguna razón tú no eres como Cristo, si tú no te estás esforzando a ser como Él, que vamos a profundizar un poco más en esto más adelante, entonces toma nota en esta noche si de verdad tú le perteneces a Él. Porque si tú eres de Él, tú eres como Él en este mundo. Dice, para que tengas confianza el día del juicio. Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Tendremos que dar cuentas de lo que hicimos mientras estábamos en este cuerpo, dice la palabra. Y recibiremos de acuerdo a lo que hicimos, sea bueno o sea malo, dice la palabra. Pero nosotros que estamos en Cristo, dice, tendremos confianza aquel día. Nada ni nadie nos puede robar esa paz que Dios nos ha dado, y el Espíritu Santo nos asegura que somos de Él. Otro punto, dice, nosotros estamos unidos con la divinidad. Estar en Cristo, un ser humano unido con la divinidad, eso dice la palabra. La palabra dice, porque en Él, hablando de Cristo, en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. En Cristo, toda la plenitud, no falta nada. Y dice, y vosotros estáis completos en Él. Colosenses 2:10. Si algo crees que te falta,
te puedes quitar eso de tu mente, porque la Biblia dice, si estás en Cristo, no te falta nada, estás completo en Cristo. Y Cristo tiene toda la plenitud de la deidad. Eso dice la Biblia. También nos dice entonces, poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Colosenses 2, 2 y 3. Nosotros tenemos que aprender a mirar las cosas de arriba, la eternidad, lo que es eterno. Quitar nuestra mirada de las cosas temporales, pasajeras, naturales, terrenales, nos manda la palabra, porque estamos muertos a esta vida humana, pero nuestra vida está escondida en Dios, en Cristo. Comprendamos esto para que podamos vivir como Dios espera. Otro punto más, hemos sido hechos coherederos de la promesa. Dice que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Otra vez, toda promesa que Dios ha dado en la Biblia a los que están en Cristo y somos gentiles, no venimos de descendencia humanamente hablando directa de Abraham. Por el hecho de estar en Cristo, todas las promesas también aplican a nosotros, dice la Biblia. Y otro punto, dice, hemos recibido la unción y el sello del Espíritu Santo. Ser una nueva criatura, estar en Cristo, significa que tenemos una unción de parte de Dios y tenemos un sello divino que nos asegura que somos propiedad de Dios. Somos sellados por el Espíritu Santo de Dios. Dice así la palabra, en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba, dijo el Señor. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Y dice, esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él. Pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Juan 7, 37 al 39. Jesús estaba hablando del Espíritu Santo que iba a venir a aquellos que tuvieran sed verdadera, aquellos que se acercaran a Él. Entonces el apóstol Pablo lo declaró de esta manera. Él dice, el que nos confirma con vosotros en Cristo y el que nos ungió es Dios. Cada persona que está en Cristo, sirviéndole a Él, está ungida por Él. Y dice más, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Pablo está diciendo que él fue ungido y sellado con el Espíritu Santo. Y podrías decir, oh, eso era Pablo. Pero él mismo también dice en Efesios 1, 13 y 14, en él también vosotros, hablando a los gentiles, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, dice, y habiendo creído en él, ustedes los gentiles, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia. Cada persona que está en Cristo se le ha dado esta garantía que es el Espíritu Santo, el cual da testimonio de que somos hijos de Dios y podemos decirle Abba, Padre, y podemos hablarle a Dios como nuestro Padre. Aleluya. Bendito sea el Señor. Hemos sido sellados, ungidos por Dios con su Espíritu y todo nuestro ser se ha convertido en un templo viviente
del Espíritu Santo. Cada uno de nosotros somos personas caminando en la tierra, pero la divinidad está en nosotros, porque el Espíritu Santo está en nosotros morando. Por eso Jesús dijo, porque yo voy al Padre, aún cosas mayores hará. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo estará en ustedes y Cristo al lado del Padre intercediendo por nosotros para que se cumpla la voluntad del Padre siempre. Pablo decía que fuimos sellados con el Espíritu Santo, tenemos esas arras, esa garantía hasta la redención de la posesión adquirida, dice, para alabanza de su gloria. Llega el momento de la redención, de que ya se obtiene. Cristo pagó el precio. El Espíritu Santo en nosotros nos dice, ustedes son de Él. Y llegará el momento cuando el Señor viene a buscarnos porque somos de Él, para estar con Él para siempre. Pero hemos visto lo que significa ser una nueva criatura en Cristo. Algunos rasgos, hay mucho más en la palabra. Hemos visto lo glorioso que es estar unido con Cristo. Pero por causa de nuestra unión con Cristo, vamos ahora a preguntarnos esto. ¿Qué espera Dios de nosotros? Sí, estamos unidos a Cristo. Es maravilloso. Pero ¿qué espera Dios ahora de aquellos que están unidos a Cristo? Y ahí es que ahora vamos a entrar en la parte donde nos toca a nosotros analizar la palabra para cumplir con lo que Dios espera como sus hijos, como esas nuevas criaturas que Él nos ha hecho. Veamos, Dios espera que nosotros resplandezcamos, dice, como luminares en este mundo. ¿Lo estaremos haciendo siempre? Como dice la palabra en Filipenses 2:15, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios. Escuche bien la palabra primera, irreprensible. Nadie te puede decir, estando correcto, de que tú fallaste en algo. Irreprensible. Nadie te puede reprender. Dice, sencillo. No vanagloriosos, no orgullosos, no altaneros, no creyéndose los mejores, sencillos. Hijos de Dios, sin mancha, dice, en medio de una generación maligna y perversa, dice, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Dios quiere que tú y yo que estamos en Cristo, de una manera muy sencilla y humilde, nosotros podamos mostrarle a aquellos que están en tinieblas que existe una alternativa gloriosa para ellos también. Y seamos ejemplos vivientes de cómo se debe vivir aquellos que estamos en Cristo, dice. Debemos resplandecer en medio de esa generación maligna y perversa. Dios también espera que ninguno pague a otro mal por mal, dice la palabra. También que estemos siempre gozosos. Que demos gracias en todo. Que no apaguemos el espíritu. Que no menospreciemos las profecías. Que examinemos todo, retengamos lo bueno. Que nos abstengamos de toda especie de mal. Todo esto está en 1 Tesalonicenses 5 del 15 al 22. Uno de esos versículos que el Señor nos habla claramente de cómo Él espera que vivamos. Dice que nos abstengamos de toda especie de mal. Pedirle siempre al Señor el discernimiento antes de tomar cualquier decisión. No nos dejemos llevar por ningún tipo de presión social que pueda venir, sino dejémonos guiar siempre por el Espíritu y nosotros todo lo que sea malo lo desechamos, todo, absoluto. Dice
que se abstengan de toda especie de mal. ¿A qué más nos manda Dios también? Dios dice que debemos ocuparnos en nuestra salvación con temor y temblor. Filipenses 2:12. Ocuparnos en la salvación, sí, no te descuides. Eres de Dios, eres hecho nueva criatura, no quiere decir que vas a vivir ahora en desorden, descuidado totalmente, porque no vas a ser un luminar en medio de la generación perversa que está en tinieblas, y no vas a representar quién es Cristo tampoco. Dice, ocúpate en tu salvación con temor y temblor. Dios también nos dice que su voluntad es nuestra santificación. Eso quiere Dios, que seamos santificados, que nos apartemos de fornicación, dice la palabra. ¿Qué es lo que más está hoy inundando de inmundicia las vidas humanas? La fornicación, los pecados sexuales. Está llegando casi a un clímax, a un máximo, a un colmo, todo lo que está aconteciendo. Dios dice, apártense de eso. Eso no es para hijos de Dios. Dios también nos dice que nos apartemos de fornicación. En resumen, nos dice que nosotros debemos andar como Cristo anduvo. Cristo era separado de todo mal. Y dice, ustedes están en Cristo, anden como Él anduvo. ¿Cómo lo explica el apóstol Juan? Primera de Juan 2:6 dice, el que dice que permanece en Él, debe andar como Él anduvo. No dice debiera. Es una orden. Debe andar como Él anduvo. Dice también, por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, dice, andad en Él. Colosenses 2:6. Hemos recibido a Cristo de verdad, andemos como Cristo andaba en la tierra. Esto lo vamos a ver un poquito más profundo en otros versículos más adelante. Pero veamos también con respecto a nuestras responsabilidades en su obra. ¿Qué espera Dios que nosotros hagamos en cuanto a ser responsables en la obra del Señor en la tierra? Bueno, Él espera que permanezcamos unidos a Cristo. También que demos mucho fruto y que nuestro fruto permanezca. Dios espera eso. Dios no espera que algún creyente llegue a la eternidad sin fruto. Dios espera que porque estamos unidos a Cristo y Cristo es el victorioso, triunfó sobre todas las cosas, nosotros por estar unidos a Él podemos también vivir una vida de victoria, dando fruto, fruto que permanezca. Dios espera también que nos dejemos limpiar y moldear por el Padre sin murmurar ni quejarnos. Más bien con expresiones de gracias y alabanza. Que demos fruto, pero cuando Dios esté trabajando en nosotros, que haya alabanza y no queja. Porque Dios dice en su palabra, lo vamos a ver, en Juan 15 del 1 al 16, Jesús explica tanto de lo que debemos ser y hacer como hijos de Dios. Él dijo, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Escucha bien, cuando la Biblia dice que cuidemos nuestra salvación con temor y temblor y que no estemos llevando una vida sin fruto, descuidada, es porque el Padre, cualquier persona que esté en Cristo conectada a esa vid verdadera y no da fruto, lo va a cortar, dijo el Señor. Pero dice también, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto.
Hay personas que no comprenden por qué, si se están guardando de caer en pecados, si han dedicado su vida al Señor y están sirviendo al Señor, ¿por qué todavía hay situaciones en su vida? Es porque Dios lo está limpiando. Es que Dios lo está purificando, haciéndolo más excelente todavía. Mejor herramienta, mejor instrumento. Dios lo está limpiando para que lleve más fruto. Es una bendición. La Biblia dice que los pensamientos de Dios no son nuestros pensamientos. Son mucho más altos, como el cielo es más alto que la tierra. Así son los pensamientos de Dios para nosotros, porque Él quiere que demos más fruto. Jesús también dijo: permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, dice, escucha, si no permaneces en Cristo no puedes dar fruto. Él dijo: así también vosotros si no permanecéis en mí. ¿Cuántas veces cristianos caen en trampas del maligno? Tan sutiles que son esas trampas, que tú estás buscando del Señor, estás bien con el Señor y algo viene a tu vida, alguna invitación, algo que apareció en internet, algo que viste cuando ibas caminando hacia el trabajo, y eso te saca de tu comunión con Cristo. Y si no te das cuenta rápidamente, te apartas del Señor y cometes cosas que luego te vas a arrepentir de haberlas hecho y no vas a dar fruto. Debemos cuidarnos, porque el enemigo, que es tan astuto, siempre busca maneras tratando de engañarnos. Jesús dijo: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, dice el Señor, porque separados de mí nada podéis hacer. Estar en Cristo. Jesús dijo también: el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará. Hay personas que están secas, que hubo un tiempo donde irradiaban ese gozo, esa paz de Cristo, hablaban de Dios en todo lugar, vivían vidas santas, le hablaban a otros para el Señor. Y hoy los vemos secos, no tienen nada que dar. ¿Por qué? Aparte de Cristo no hay nada. Se seca la persona. ¿Y qué pasa con los que se secan? Dice: los recogen, los echan en el fuego y arden. Entonces sí es que van a tener algo terrible por haberse apartado del Señor. Jesús dijo también: si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Pero hay un sí condicional allí. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros. No es que te olvides de sus palabras, es que permanezcan sus palabras en ti. Jesús dijo: en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Para poder decir soy discípulo de Cristo, debemos demostrarlo con el fruto. Porque un verdadero discípulo, el Espíritu Santo lo usa para que dé mucho fruto. Jesús dice: si estás permaneciendo en Él, vas a dar mucho fruto. Él dijo: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Otra vez, si damos fruto, mucho fruto, y el fruto permanece porque permanecemos en Cristo, entonces todo lo que pidamos al Padre lo vamos a ver hecho realidad. Muchas personas quieren tener todas las oraciones contestadas, pero no se dan cuenta que hay reglas que Dios dice que debemos llevar primero, que hay condiciones que debemos cumplir primero. Algo más que nosotros debemos hacer
es trabajar en la predicación del Evangelio. ¿Por qué? Hay personas que dicen, ¿para qué predicar? Otro le va a hablar. Y si no te hubieran hablado a ti, ¿cómo ibas a saber de Cristo y de esto que Dios tiene para la humanidad? La Biblia nos dice que el mensaje de salvación y de perdón es para todos. Para todos. Por lo tanto, nosotros los creyentes somos responsables de proclamar este mensaje a todos. No hacer acepción de personas. Pero somos responsables. Tenemos que trabajar hablando del Evangelio. Como dice Pablo, somos embajadores en nombre de Cristo. Como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Somos ¿qué? Embajadores. Una persona que está unida a Cristo es un embajador del reino de los cielos. Un embajador que lleva las buenas nuevas a personas que están en enemistad con el Rey de Reyes y le dice, puedes estar en paz si quieres. Somos embajadores de Cristo. Y rogamos, reconcíliate con Dios. Porque si no te reconcilias, no tienes manera de sobrevivir. Te van a destruir. Te conviene reconciliarte. Y es un ruego, dice Pablo en 2 Corintios 5:20. Como dice también 1 Corintios 3:5. Dice, ¿qué pues es Pablo? ¿Y qué es Apolos? ¿Cómo él se llamaba a sí mismo? Servidores, por medio de los cuales habéis creído. Y eso, según lo que a cada uno concedió el Señor. Servidores. Tenemos que trabajar sirviendo a Dios. Pero, ¿qué debemos hacer al servir? Tenemos que servir, pero con humildad de corazón. No es servir otra vez haciendo desorden y tratando nosotros de aparentar mejores que otros, más bien con humildad de corazón. Así vamos a seguir el ejemplo de Jesús. Jesús dijo, el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Marcos 10:45. Vamos a seguir el ejemplo de Cristo, que Él vino a servir a la tierra. Alguien dice, el que sirve, sirve. Y el que no sirve, pues no sirve. Tenemos que servir al Señor, buscar maneras de servirle, porque somos de Cristo. Cristo está en nosotros. Como dice Colosenses 3:23-24, todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. Todo lo que hagamos, de todo corazón al Señor. ¿Le vas a dar agua a alguien? Al Señor. ¿Le vas a dar una ofrenda a alguien? Al Señor. ¿Vas a llevarle la palabra a alguien? El Señor te está usando. Es decir, siempre es como al Señor está sirviendo, no a los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa. No es una recompensa temporal, es una herencia la que vas a recibir. Dice, porque a Cristo el Señor servís. Es a Cristo a quien servimos. Pero tenemos que servir humildemente. Como también dice el apóstol Pedro, 1 Pedro 5, versos 5 y 6, él dice, jóvenes, estad sujetos a los ancianos. Y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad. Ya sea anciano, pastor, diácono, evangelista, quien fuera, humilde. Jesucristo dijo que Él era manso y humilde de corazón. Y la palabra dice, tenemos que servir, pero siendo humildes. ¿Por qué? Porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Dios resiste a la persona que se cree demasiado, pero da gracia a las personas que son humildes. Por lo tanto nos dice, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuere tiempo. A su tiempo Dios te va a exaltar. A su tiempo Dios te va a demostrar lo que quiere hacer contigo.
Pero mientras tanto, sirve al Señor humildemente y verás lo que Dios va a hacer. Porque al que se humilla, Dios lo exalta. Algo más que nosotros también tenemos que procurar es crecer en fidelidad. Como somos de Cristo, nosotros debemos ser cada vez más fieles. Nosotros debemos aceptar responsabilidad en la obra del Señor. Pero también debemos permitir que alguien nos supervise, nos controle sobre lo que hacemos. Tenemos que ser humildes en permitir que alguien nos esté vigilando. Es por nuestro propio beneficio, para que no fallemos. Entonces nosotros, dice, tenemos que ser responsables y pedir más responsabilidad. Quiero hacer más, Señor. Y tú dirás, estoy haciendo mucho. No, quiero más. En la eternidad ya no hay que estar trabajando. Aquí es donde vamos a ganar la gran recompensa eterna. Quiero servir más, buscar más áreas donde requiera de tu responsabilidad. Pero un aumento en la responsabilidad requiere mayor fidelidad. ¿Por qué? Porque los demás esperan siempre que actuemos sabia y correctamente. Siempre. Mientras más alto vas escalando en el nivel espiritual, dice, más sabiduría vas a requerir para actuar siempre correctamente. Y debes ser cada vez más fiel al Señor. Cada vez más. Jesús hablaba de que la fidelidad se puede observar en 3 áreas diferentes. Él dijo, fiel en lo muy poco, fiel en las riquezas y fiel en lo ajeno. Jesús dijo, el que es fiel en lo poco, también en lo más es fiel. Si tú estás haciendo algo pequeñito, reconoce, si lo haces con excelencia, te van a ir poniendo en algo más grande. Porque el que es fiel en lo poco, en lo más también va a ser fiel. Pero él dice también, pero el que en lo poco es injusto, en lo muy poco, también en lo más es injusto. Dios es el que sabe todo. Si nosotros menospreciamos las pequeñeces, ¿cuándo vamos a ver las cosas grandes? También dijo, pues si en las riquezas injustas no fuisteis fieles, ¿quién os dará lo que es vuestro? Lucas 16, 10, 12. Si nosotros en lo que es ajeno no somos fieles, ¿cuándo vamos a tener lo nuestro propio? Démonos cuenta que somos probados en lo de otro para luego tener lo nuestro, dice el Señor. Aparte de crecer en la fidelidad, nosotros debemos procurar crecer en liberalidad. El verdadero cristiano tiene misericordia, es dadivoso, ofrenda por doquier, nada le falta. No se agarra al dinero porque dice el dinero es solo un instrumento. Es útil si lo pones a circular, a bendecir. Si no, de nada sirve, está guardado. Tenemos que crecer en liberalidad. La generosidad realmente es parte del modo de vida cristiano. Es parte. Como dice el libro de Proverbios, capítulo 11, versos 24, 25, hay quienes reparten y les es añadido más. Hay personas que viven dando y nunca les falta, porque les dan más. Dios abre más puertas para esas personas. Pero dice también, y hay quienes retienen más de lo que es justo, pero vienen a pobreza. Qué triste. Personas que viven con avaricia y nunca salen de una. Llegan a ser pobres, todo lo pierden. ¿Por qué? Porque no fueron justos con esas riquezas que se les concedió.
Dice la Biblia, el alma generosa será prosperada, y el que saciare, él también será saciado. Es tremendo. Tenemos que crecer en generosidad, ser dadivosos. El verdadero creyente procura dar más, buscar oportunidades para seguir dando. También dice Proverbios 3, 9 y 10, honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. No dice, dale a Jehová de tus bienes, dice, hónralo. La manera en que tú vas a darle de tus bienes a Dios para su obra debe ser de una manera honrosa, de todo corazón y con gozo de poderlo hacer. Que Dios vea que tú lo estás honrando con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y como consecuencia agradable y positiva dice, y serán llenos tus graneros con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. Vendrá bendición sobreabundante a tu vida, dice la palabra. Es tremendo. Pero ahora miremos otro punto. Estamos hasta ahora observando qué quiere Dios que hagamos con respecto a nosotros mismos y a su obra. Pero, ¿qué espera Dios que hagamos con respecto a los demás hermanos? Interesante. Y ahora vamos a tocar un punto que de alguna manera es conflictivo, porque hay varias maneras como de interpretar lo que es la unidad en Cristo entre los hermanos. ¿Qué espera de Dios que hagamos con respecto a los demás hermanos? Primero, es necesario analizar quiénes son esos demás hermanos. Que aquí es que vamos a ver qué dice la palabra. ¿Por qué? Porque hoy en día se habla de la necesidad de la unidad de los creyentes, pero no de la manera bíblica. Hay dos términos populares, el término ecumenismo y el término sincretismo religioso, que tratan de mezclar todas las religiones y tratar de hacer una unidad de algo que no tiene principio ni fin. ¿Será eso lo que Dios quiere? Que todo el que diga yo creo en Dios, entonces ahora se unen. Una cosa es estar unido en Cristo y otra cosa es estar unido con cualquier cosa inmunda por allí. Tenemos que ver quiénes son esos hermanos a los cuales Dios espera que nosotros hagamos lo que nos vamos a ver ahora que Él dice. Jesús hizo una petición al Padre, la cual fue debidamente respondida. Él oró, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre. ¿A quién hablaba? A los que me has dado. Tómelo muy en serio. Guárdalos en tu nombre para que sean uno, así como nosotros. Dijo también, mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Ahí estamos nosotros. Estaba hablando allí a los discípulos, a los apóstoles y luego a los demás que en el transcurrir de la historia del cristianismo íbamos a creer en Cristo. Y en esa oración el Señor rogaba al Padre para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Él dijo que también ellos sean uno en nosotros. ¿De quién está hablando el Señor? De los creyentes en Cristo. Aquellos que tienen al Espíritu Santo, que seamos uno con Él y el Padre. Dijo también, para que el mundo crea que tú me enviaste. A menos que los verdaderos creyentes no estemos guardando esta unidad, que seguiremos profundizando en ella, entonces el mundo no va a saber que Cristo vino a la tierra. No hay representantes que puedan dar esta gran noticia a los demás.
Él dijo, la gloria que me diste, yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. La gloria que me diste, tenemos todos el Espíritu Santo. Podemos ser uno en Cristo. Él dijo, yo en ellos y tú en mí, para que sean como perfectos en unidad. Perfectos. Jesucristo estaba orando no solo por la unidad de los creyentes, sino por la perfección de la unidad de los creyentes. Esa era su oración. Y dijo, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos, como a mí también me has amado. Juan 17, 11, 20, 23. Esa oración que hizo el Señor fue contestada por el Padre. Porque sabemos que el Padre siempre oye las oraciones de su Hijo. Siempre. Jesucristo dijo en la historia de Lázaro, cuando iba a resucitarlo, Él dijo, Jesús alzando la voz, los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, siempre. Pero Él dijo, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Jesús declaraba, yo sé que tú siempre me oyes. ¿Qué quiere decir que Dios oye cuando alguien ora a Él? Veamos cómo dice el apóstol Juan. Primera de Juan 5, 14 y 15 dice, esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Es una confianza, pero ahí dice, tiene que ser de acuerdo a la voluntad del Padre. Entonces, si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. No hay oración que no tenga respuesta. No hay. Nosotros los creyentes, si nosotros oramos siempre de acuerdo a la voluntad del Padre, sabemos que el Padre va a escuchar esa oración y sabemos que esa oración va a venir con una contestación apropiada. Ahora, mientras el Hijo de Dios anduvo sobre la tierra en forma de hombre, el Padre siempre lo oía. ¿Por qué? Porque Él siempre buscaba hacer la voluntad del Padre. Siempre. Así que, como toda oración que Jesús elevó al Padre fue contestada por Él, aquella oración de Jesús por la unidad de sus discípulos y por los que habían de creer en Él, por la palabra de ellos que usted cree, definitivamente también fue contestada. No hay duda que esa oración fue contestada. No dice será contestada, fue contestada. Y el resultado lo vemos en el libro de Hechos con los primeros discípulos desde el aposento alto, el día de Pentecostés, el buen ejemplo que ellos mostraban de una unanimidad, estaban unidos, mostrando que Dios contestó aquella oración. Así es que la unidad en el Espíritu es ya una realidad, ya la tenemos. ¿Fruto de qué? De la oración de Jesús, la que hizo al Padre. Ya la tenemos. Ahora bien, el Señor no nos manda o exhorta a producir esa unidad, sino a preservarla. Eso es muy importante. El Señor quiere que nosotros preservemos la unidad que Él nos ha entregado como su pueblo, sus hijos, su iglesia. Es responsabilidad de los verdaderos creyentes guardar esa unidad, guardarla. Es una gran responsabilidad que tenemos. Pablo lo dijo de esta manera. Él dijo, yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Un caminar diario, un vivir diario de una manera digna. Y dijo, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia
los unos a los otros en amor, dijo, solícitos en guardar la unidad del Espíritu, en el vínculo de la paz. Solícitos en guardar esa unidad es buscar todos los medios y las maneras posibles para que nos mantengamos en esa unidad que Jesús oraba al Padre. Ahora, ¿cómo podemos guardar la unidad en el Espíritu? Había una condición. Jesús dijo, para la perfección de la unidad era yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad. Ahí está. Yo en ellos y tú en mí hará que sean perfectos en unidad. Ahora, ¿qué significa? ¿Qué implica Cristo en nosotros? ¿Qué significa esto? Implica obediencia a sus mandamientos. Si Cristo está en nosotros, nosotros somos obedientes a sus palabras. Debemos guardar su doctrina tal y como es, sin quitarle nada, sin añadirle nada. Es tremendo esto, porque hay personas que están buscando la unidad hoy en día de la iglesia cristiana supuestamente, pero dejando a un lado ciertas enseñanzas del Señor y tratando de incorporar otras enseñanzas de seres extraños al cristianismo. Esa no es la unidad que nosotros debemos guardar. Esa es la unidad. Cristo en nosotros es la que permite esa perfección. La Escritura nos lo enseña de esta manera. Dice, en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos, dice el apóstol Juan. Tú sabes que le conoces si tú obedeces al Señor. Él dijo, el que dice, yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, y la verdad no está en él. En otras palabras, una persona que en verdad es de Cristo guarda los mandamientos del Señor. También el que guarda su palabra, dice, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Primera de Juan 2:6. El que guarda su palabra. También, y de la misma manera, la perfecta unidad de los creyentes solo existe entre los que guardan sus mandamientos. No podemos tratar de ser uno en Cristo con alguien que no obedece a Cristo. No podemos. Dice Santiago, sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Tenemos que ser hacedores de la palabra. Realmente y sin lugar a dudas, la Biblia nos dice y nos enseña que es importante la unidad entre los cristianos. Sí, la Biblia habla de que debemos mantener, guardar esa unidad. Pero la Biblia habla también de algo más. Por otro lado, la Biblia habla de otro valor bíblico que algunos piensan que está en conflicto con la unidad. Este otro valor es la verdad y la recta doctrina. La Biblia habla de la unidad, pero también habla de la verdad y la recta doctrina. ¿Cuál es la verdad? ¿Qué dijo Jesús? Jesús dijo, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. También dijo, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Entonces nosotros tenemos que guardar la palabra de Dios, que es la verdad. Y la Biblia dice, 2 de Timoteo 3, 16, 17, que la Biblia es la palabra de Dios, por lo tanto, la Biblia es la verdad. Tenemos que vivir de acuerdo a lo que dice la Biblia, que es la palabra de Dios y por ende es la verdad. Pablo le manda a Tito, le dice, pero tú habla lo que está de acuerdo a la sana doctrina. La sana doctrina es la enseñanza sana y segura. Quiere decir, implica que existe otra doctrina, la cual es enferma y peligrosa. Cuando se habla de una doctrina sana es porque hay otra que no sirve. Dice, guarda la sana doctrina. Nosotros debemos conocer, creer y practicar
la doctrina correcta. Cristo enseñó ambas cosas que eran importantes, la unidad y la doctrina a su iglesia. Las dos cosas. Nosotros también tenemos que guardarlo. Pero ahora ha sucedido lo que está escrito en la palabra, de que llegaría el momento donde algunos iban a apostatar de la fe. No iban a considerar la palabra con el valor que tenían que hacerlo, sino que iban a inventar otras cosas y se iban a alejar de la fe por estar entonces escuchando, dice la Biblia, a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Dice 1 Timoteo 4:1. Personas que se ponen a oír cualquier cosa, hay mucho error afuera. Y espíritus engañadores que están tratando de engañar la mayor cantidad de personas. Si te pones a escucharlos, vas a apostatar de la fe y te vas a alejar y ya te vas a separar de Cristo, te vas a secar, te van a echar a fuego y vas a arder, dice el Señor. El resultado ha sido, por causa de esa apostasía que hay en la iglesia, que hay grandes consecuencias o secuelas de división y confusión en el cristianismo. Mucha división, mucha confusión. No se sabe quién tiene la verdad. Debemos considerar esto y comprenderlo. La unanimidad que habla la palabra y que Dios quiere está basada solamente en la sana doctrina. La Biblia llama la sana doctrina de Cristo. 1 Timoteo 1:10, 1 Timoteo 6:3, 2 Timoteo 4:3, Tito 2:1 habla de la sana doctrina de Cristo. También se refiere a la ley de Cristo. Juan 14:15, 1 Corintios 9:21 y otra cita. Nosotros tenemos que comprender que existe esa sana doctrina de Cristo. Como dice 1 Corintios 1:10, el apóstol Pablo exhortó a los cristianos de la siguiente manera: os ruego, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa. Él dijo que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Escuche bien, que no haya divisiones, que todos hablemos lo mismo, que estemos perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. También dijo: completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Filipenses 2:2. ¿Qué quería decir Pablo ahora? Sentir lo mismo. En ese contexto no es producto de la simple opinión humana. No es ponerse de acuerdo seres humanos a ver qué es lo que parece mejor, sino es el pensar conforme a la mente de Cristo. Ser unidos en el mismo propósito, hablar lo mismo, creer lo mismo, porque tenemos la mente de Cristo, como dice 1 Corintios 2:16. Esa unanimidad de Filipenses 2:2 nos habla de vivir en la unidad del Espíritu, sin doblez, sin fingimiento, sinceramente. Lo cual, dice, se puede lograr cuando se cree y se piensa de la misma manera. La unidad que Cristo quiere que tengamos, su pueblo, somos los que pensamos igual. ¿Y cómo podemos pensar igual? Es obra del Espíritu Santo. El guiarnos por medio de la palabra de Dios para que nosotros podamos conocerla y estar entonces de acuerdo con Él. La palabra de Dios la usa el Espíritu Santo, a todos nos la enseña. Y ahora podemos decir lo mismo porque tenemos la misma palabra y el mismo Espíritu que es el Maestro. Ahora miremos esto. Si no hay acuerdo
en cuanto a doctrina. Aunque haya muy buena intención, no podemos avanzar mucho en la verdadera unidad. No podemos. No podemos estar unidos con personas que viven ofendiendo a Dios con sus prácticas y para ellos eso está bien, pero la Biblia dice eso está malo. No puede haber allí esa verdadera unidad. Como dice Amós 3:3, ¿andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo? Hay personas que creen que cuando alguien se levanta a defender la verdad bíblica, provoca división. No, la defensa de la verdad nunca es causa de división. Más bien, la ofensa de las doctrinas antibíblicas son las que provocan división en la iglesia de Cristo. Personas que se han inventado doctrinas y quieren imponerlas, eso sí provoca división en aquellos que dicen, no, yo solo lo que Dios dice en su palabra, eso es lo que creo y por eso vivo. Por lo tanto, solamente en base a la verdad de la palabra de Dios podemos buscar y lograr la unidad. Porque amor sin verdad es corrupción. Una persona que quiere ponerse de acuerdo a cualquier precio es alguien que rechaza la doctrina. Y si rechaza la doctrina, sin doctrina, no hay esperanza. Porque ¿dónde está la verdad? ¿A quién le vas a creer? Dice la palabra, si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Salmo 11:3. Pero hay un movimiento fuerte que habla de buscar la unidad religiosa, que lo que está tratando es destruir los fundamentos bíblicos. No nos dejemos llevar de eso. Debemos tomar decisiones, pero al escoger entre la unidad y la verdad siempre es prioritaria. La verdad. Es mucho mejor estar divididos por la verdad que unidos en el error. Mucho mejor. Por lo tanto, la unidad de Cristo es una unidad de seres santificados por Dios, no de seres impíos. Así es que no entra eso del ecumenismo, no entra eso de tratar de unir todas las religiones. Hemos visto noticias donde representantes de religiones contrarias se juntan supuestamente a declarar unidad. La unidad que el Señor tenía en mente era la de aquellas personas que son verdaderos creyentes, no de impíos, no de incrédulos. Él dijo a aquellos que creen en mí, personas que valoran las cosas espirituales, personas que forman parte de la comunidad de Cristo, personas que son participantes del reino de Dios. Esa es la unidad que Dios dice que debemos guardar entre todos nosotros. Quiera Dios que la podamos conseguirla, guardar como Dios quiere. Entonces, para terminar, si tú y yo somos de Cristo, si estamos vivos por la vida de Cristo, por favor, entonces vivamos en la tierra como aquellos que habrán de vivir juntos una larga eternidad en el cielo. Vivamos aquí en este mundo como hermanos verdaderos. Ayudémonos los unos a los otros en la medida que sea posible. Ayudémonos. No tengamos en menosprecio a nadie. Echemos fuera de nuestros corazones todo lo que pudiera romper o estorbar esa unidad que Dios ha establecido. Cualquier cosa que traiga división, no la tengamos. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, dice la palabra de Dios. Desechemos toda falsa doctrina que provoca división y confusión. Desechemos todo orgullo, toda enemistad y toda amargura. Saquemos eso de nuestros corazones.
Debemos ser obedientes a la palabra que nos dice, hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad, dice Primera de Juan 3. No es decir, oh, yo te amo, no, demuéstraselo. Como dice Santiago 2, si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, oh, id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha tus buenos deseos? Dice la palabra. También dice Juan, pero el que tiene bienes en este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Primera de Juan 3:17. ¿Cómo? También dice, en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Hay una manifestación, es visible, se dan a conocer. Dice, todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios. Escucha, eso dice la Biblia. Si tú no haces justicia y si tú no amas a tu hermano, tú no eres de Dios. Dice Primera de Juan 3:10. Y también dice, amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. Nosotros nos debemos el amarnos los unos a los otros, dice la palabra. Romanos 13:8. No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros. Porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley, dice la Biblia. Tenemos que amarnos, pero un amor genuino, verdadero, no de palabras, no por interés, no con malicia, sino un amor sano, ágape, verdadero. Recordemos el mandato del Señor Jesucristo. Él dijo, Juan 13, un mandamiento nuevo os doy. ¿Cuál? Que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros, como Él nos amó, que hasta dio su vida por nosotros. Dijo, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvierais amor los unos con los otros. Si nos falta amor, tenemos entonces algo serio que tenemos que trabajar para mejorarlo. Contribuyamos a complacer el deseo del Señor, el cual Él manifestó al Padre cuando oraba para que todos sean uno. Como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Permita Dios que tú y yo podamos ser siempre esos hermanos que nos amamos genuinamente, que guardamos la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, que somos cuidadosos, celosos en la manera en que vivimos, en la manera en que servimos en la obra del Señor y también en los compromisos en los cuales incurrimos para no caer en la trampa de unirnos a aquellos que no están unidos a Cristo. Y como dice la palabra, con esto termino, lo que dice Judas, versos 24-25, y a aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Que Dios los bendiga y que podamos poner en práctica su santa palabra. Aleluya. Aleluya. Pongámonos de pie, por favor. Bendito sea el Señor.